Una investigación realizada por Causa en Común, denominada La Galería del Horror, reveló que en México se cometieron 2.124 atrocidades solo en el primer semestre de este año. Le hablo de crímenes ejecutados con extrema violencia, es decir, aquello relacionado con masacres, profanación de cadáveres, tortura, descuartizamiento, calcinaciones e incluso asesinato de menores. Al respecto vamos a escuchar a Belén Barrera. Ella es una investigadora en Causa en Común. Detectamos que el mayor número de víctimas se registró en junio con 534 y el menor número en marzo. Al analizar por estados, encontramos que Guanajuato presentó el mayor número de víctimas con 537. Para abundar en este estudio, agradezco muchísimo la comunicación a María Elena Morera, la presidenta precisamente de Causa en Común AC. Bienvenida y gracias, María Elena. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por la llamada. Pues estamos para servirles y verdaderamente esto que presentamos ayer debería de conmover a México. El grado y tenemos un mosaico terrible de atrocidades que ciertamente reflejan una violencia criminal, pero también es importante resaltar que también reflejan violencia familiar, violencia comunitaria, violencia social. Justo por eso queríamos hablar un poco más a fondo contigo sobre este tema. A veces las denuncias o los números que se presentan de incidencias son complicados y no necesariamente reflejan la realidad, justo porque son denuncias. Quizá hay lugares donde se denuncia más, hay lugares donde se denuncia menos. Son un parámetro importante, son data importante, pero no son la única. El nivel de violencia que hemos visto en los últimos años nos habla también de la descomposición social, que es otro fenómeno que se tiene que analizar cuando hablamos de políticas públicas. Así es, mira, cuando hablas de políticas públicas y empiezas a analizar los índices delictivos, bueno, pues los números te dicen algo, pero no te dicen todo. En el momento que empiezas a ver que muchos de estos asesinatos son cometidos como un acto cruel, ya sea por tortura, por descuartizamiento, por violaciones antes de asesinar a una jovencita, es entonces cuando te das cuenta que sí necesitamos, además de un análisis de seguridad, necesitamos un análisis sociológico y un análisis psicológico. ¿Qué es lo que le está pasando a la sociedad mexicana para que pueda hacer estas atrocidades? Y esto tiene que ver, por supuesto, con las bandas de crimen organizado, pero también tiene que ver con personas comunes y corrientes que están hartas, que tienen dolor, que tienen miedo y que la forma como se está matando la gente en México entre mexicanos es gravísimo y necesitamos no solamente a las autoridades de seguridad y a las autoridades de justicia para que pongan un alto en esto y verdaderamente la gente encuentre confianza en las autoridades y se haga justicia, pero también estamos a las autoridades de salud para cerrar el círculo, que se atienda a las comunidades, que se atienda a las familias, porque la gente no puede vivir con este enojo, con este dolor y con este miedo. Y además perpetrar ese tipo de crímenes en total impunidad. ¿Cómo es posible que frente a los ojos de la justicia pasen cosas como las que describes? Te preguntaría si este estudio, La Galería del Horror, que me parece que tiene un nombre ya muy contundente, es el primero o si es una nueva medición que van a incorporar a los estudios que hace Causa en Común normalmente. Mira, es el primero que hacemos, ya se va a quedar incorporado en los estudios que hacemos en Causa en Común y lo vamos a dar a conocer cada 6 meses. Esta vez dimos a conocer el primer semestre donde se cometieron 2.124 actos atroces y ojalá tengamos en el segundo semestre cifras más bajas que reflejen que la gente pues se está comportando mejor, aunque verdaderamente lo dudo, porque además pues ahora tenemos el dolor de la pandemia y tendremos problemas económicos en los siguientes meses. Entonces, bueno, pues veremos cómo se va desarrollando esto, pero ojalá pongamos atención y seamos capaces de conmovernos por lo que está sucediendo en México y que todos tengamos la responsabilidad de atenderlo, porque también me parece que desde las organizaciones civiles y desde los colectivos de víctimas tratamos de dar un panorama general, pero la gente que vive en las comunidades donde se están perpetrando estos actos, también tienen la responsabilidad de exigirle a sus autoridades, tanto locales como federales, que tienen que poner un alto a este tipo de atrocidades. No, y lo que dices es fundamental. Una cosa es las políticas públicas y las acciones comunitarias que se tienen que implementar para
la pérdida de vidas de la pandemia, otra para los accidentes viales y otra para esta descomposición y violencia. Entonces me parece fundamental lo que presentan. Te agradezco mucho que nos amplíes esto que ya circuló en medios ayer. ¿Dónde lo podemos consultar? ¿Está en su página, en alguna red social? Sí. Sí, está en la página de Causa en Común, que es www.causaencomún.org.mx, y en el Twitter que es Causa en Común, y en Facebook igual Causa en Común. María Elena Morera, pues muchísimas gracias y me sumo a este llamado que haces de que ojalá el próximo estudio tenga resultados distintos, resultados de mayor pacificación. Gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias a ti, hasta luego. Hasta luego, María Elena Morera es la directora, la presidenta de Causa en Común AC. La pausa.